Hola amigas, ¿cómo están? Pues estamos aquí una vez más en este podcast hablando de temas donde a veces no nos animamos a decir tan de frente. Así es que, pues si estás aquí, gracias por acompañarnos. Yo soy Cris Steinman. Y yo, Alelelo de la Rea, dándote la bienvenida a un episodio más de A los 50, ni santas ni perfectas. Y acuérdate que tu caso es el más importante. Si nos compartes qué piensas, podemos hablar de todo un poco, pero pues sabiendo qué es lo que piensas tú, qué es lo más importante. Así es que nos puedes escribir en todas nuestras redes sociales o también al correo nisantasniperfectaspodcast@gmail.com. Y síguenos en Spotify, Apple Music, Amazon Music y en YouTube. Y por favor, danos clic en la campanita, danos like y comparte el episodio para que todas lo escuchen y cada vez seamos más en esta comunidad. Acuérdate que es bien importante que lo compartas porque la verdad es la única manera en que podemos seguir haciendo esto si tú compartes estos episodios. Y pues Ale, hoy tengo un tema que está bien. Es escabroso. Es controversial, siento yo. Es controversial porque la verdad es que nos educaron para ser mamás. Nos educaron para que, bueno, a nuestra edad, ¿no? Es ya que es eso, las chavas de hoy en día ya es otro rollo. Es controversial de una generación a la que sigue. Ajá. O sea, porque como que las mamás de antes era como su sentido de vida. Sí. Después nosotras como que nos educaron para así eso. Así lo seguimos. Ajá. Y hoy me parece muy padre que no todas las mujeres tienen como esta vocación de ser madres y que tú puedas ser consciente y decidir si sí o no, se me hace bien padre. A mí también. Te voy a leer el primer caso. Ah, bueno, va. Mira, dice: hola chicas, esta es la primera vez que escribo al podcast y me encantaría saber su opinión al respecto. Me llamo Rebeca y les escribo desde Baja California. Tengo 38 años y mi esposo tiene 41. Llevamos casi 10 años juntos, de los cuales 7 hemos estado casados. Tenemos una relación muy bonita, somos compañeros, nos apoyamos mutuamente y realmente puedo decir que es la persona con la que me imagino envejeciendo. Desde que nos conocimos hablamos del tema de los hijos. Yo siempre fui transparente y le dije que no estaba segura de querer ser mamá. Él, en cambio, siempre se imaginó teniendo una familia con hijos. En ese momento parecía una conversación lejana y seguimos construyendo nuestra relación pensando que ya encontraríamos una respuesta en el camino. El problema es que han pasado los años y esa respuesta nunca llegó para mí. No es que no me gusten los niños, de hecho, soy tía de varios sobrinos a los que adoro y disfruto muchísimo convivir con ellos. También trabajo en un área donde tengo contacto constante con familias y niños, así que conozco de cerca lo maravilloso que puede ser acompañar el crecimiento de alguien. Pero también veo el nivel de responsabilidad, desgaste físico, emocional y económico que implica. A estas alturas de mi vida sigo sin sentir ese deseo profundo de ser madre que muchas mujeres describen. Me gusta mi vida como es. Tengo proyectos profesionales que todavía quiero desarrollar. Disfruto mi independencia, viajar con mi esposo, tener tiempo para mí y para nuestras metas como pareja. Y aunque sé que la maternidad puede ser una experiencia increíble, no logro visualizarla como algo que realmente quiera para mí. Además, hay otro factor que me preocupa. Mi esposo tiene una condición de salud crónica que, según los médicos, podría complicarse con los años. Hoy lleva una vida completamente normal, pero existe la posibilidad de que en el futuro necesite más apoyo y cuidados. Yo no tengo problema con eso, al contrario, lo amo y estoy comprometida con él, pero cuando pienso en cuidar de él, de unos hijos y de mí misma al mismo tiempo, me entra una angustia enorme. A veces siento que él idealiza un poco la paternidad. Habla de jugar con los niños, enseñarles cosas y verlos crecer. Pero cuando hablamos de la carga diaria, las desveladas, los sacrificios o los cambios que implica en la vida de pareja, noto que lo ve de una forma mucho más sencilla que yo. Lo que más me duele es que siento que el tiempo ya no está tan de nuestro lado. Ya no somos una pareja de 20 años que puede esperar una década para decidir y cada vez que surge el tema siento una mezcla de culpa, miedo y tristeza. Porque no quiero quitarle la oportunidad de ser padre si eso es algo fundamental para él, pero tampoco quiero convertirme en madre únicamente por cumplir el sueño de alguien más. Lo amo profundamente y si dependiera de mí, elegiría seguir compartiendo la vida con él tal como estamos. Pero no sé si eso sea suficiente para ambos. Mi pregunta para ustedes es, ¿cómo saber si realmente no quieres tener hijos o si simplemente tienes miedo de la responsabilidad?
¿Y qué harían si el amor de su vida quiere algo tan importante que ustedes no están seguras de poder darle? Les agradecería muchísimo cualquier consejo o experiencia que me puedan compartir. ¡Ay! Sí, está complicadísimo, me está complicadísimo porque Hasta sí, justamente la edad también aquí juega un papel. Sentí escalofríos. Sí, está complicado porque lo que pasa es que a mí lo que me pasó es que yo tuve a mi primera hija a los 31. O sea, me embaracé a los 30. Y me acuerdo que dije, o ahora o nunca, porque yo ya estoy acomodándome aquí. Justamente me empezaba a pasar esto de que esto está súper cómodo, está a gusto, estamos apenas generando o sea, nos costó mucho trabajo como generar dinero y entonces de pronto empezábamos ya a estar como más encarriladitos y trabajar y lo que tú quieras. Yo decía, no, o sea, o me aviento ahorita o ya no me voy a querer aventar en unos años. Y entonces, bueno, mi decisión fue esa y sí quería tener hijos y después descubrí que era totalmente mi vocación. O sea, como que después confirmé que era 100% mi vocación y que, digo, pues luego ya me eché 3 hijos y sí, para mí totalmente es lo mío, hasta la fecha. Pero sí entiendo que para muchas mujeres no lo es tanto, no es este llamado o este impulso de vida de que es lo único que yo sueño. Hay muchas que no es que sueñen con el bebé en los brazos y los pañales o como su esposo que dice que jugando con ellos y todo eso. Hay muchas mujeres que no lo sueñan así. Pero sí creo, Cris, que es como idealizar y no sé, como que cuando ya eres una mujer madura, no te imaginas a ti misma con tu casita con flores, la cunita, el bebecito y todo perfecto y todo hermoso. Ya tienes una cierta edad en donde ya te das cuenta de justo lo que está diciendo, lo que implica en gasto, lo que implica en esfuerzo, en compromiso, la importancia que tiene ser madre y la repercusión en la otra personita de lo que tú decidas para contigo. Entonces como que te empieza a dar no, pues no sé si estoy dispuesta a tanto. Fíjate empiezas que a entrar en mi duda. caso, yo ni lo pensé, ¿eh? Tú no lo pensaste. Qué mal que te lo diga, pero no. Tú sí fuiste de las que es lo que toca. Ya me casé y luego va el primer hijo y el segundo y el tercero. Pero ni siquiera porque es lo que toca. Ni siquiera lo pensé. Ajá. O sea, nunca me puse a reflexionar, quiero tener hijos, no quiero tener hijos, cuál es la responsabilidad. No. O sea, como que no, nunca o sea, qué gacho que lo diga así, pero no sucedió y dije, agarro el toro por los cuernos. Sí, sucedió. Yo me acuerdo padre, que la vez que supe que estaba embarazada la primera vez, dije, en la torre, ya es en serio, o sea, ya no puedes dejar de estar embarazada. Exacto, ya estás o sea, ahí. Ya. Ay, güey, yo también me dio también muchísimos sustos y dije, ¿qué? Sí, pero yo hoy, con la experiencia de haberlo tenido. A ver, no todo es miel sobre hojuelas, como tú dices. No es eso de, ay, la casita y todo, qué padre. No, tampoco me veía así, ¿eh? No era como Susanita de decir, ay, pues el bebecito y... No, tampoco. Pero hoy viéndolo en perspectiva, híjole, creo que es padrísimo tener hijos. O sea, y no solamente, o sea, uno solo piensa como en la etapa inicial, ¿no? O sea, el bebé, cambiarle los pañales, educarlo, besuquearlo. Sí. O sea, hay muchas ¿te imaginas cosas? Esta parte preciosa y romántica. O sea, sí estoy más consciente de hoy que quiero tener nietos que cuando quería tener hijos. Sí. Pero ¿sabes? Creo que la satisfacción después de años de lo vivido, o sea, yo recuerdo hoy tantos momentos que ni siquiera fueron tan agradables, pero que fueron momentos que sí me ayudaron y me impulsaron a crecer. Entonces, híjole, yo creo que si dudas, es mejor hacerlo que no hacerlo, creo yo. Es mejor hacerlo que no hacerlo. Porque hay personas que ya saben que no quieren. Ajá. Y si tú estás convencida de que no, pues no, creo que es mejor no hacerlo. Sí. Pero si tienes esta duda, como que el que no lo hagas por miedo a la responsabilidad de algo, híjole, creo que
a lo mejor te estás perdiendo de mucho más. O sea, es más, siento yo, y viéndolo en retrospectiva, más de lo que te pierdes que de la responsabilidad que implica, aunque sí es mucha responsabilidad. Porque aparte, o sea, yo no me quedé con uno, no son 4. Entonces, cuando no estaba enfermo uno, estaba enfermo el otro. Cuando uno no tenía este rollo de que mamá, necesito algo emocional, lo necesitaba el otro. O sea, sí es un rollo. A mí me parece que es una mezcla entre un infinito gozo, placer, satisfacción, como una conexión que nunca jamás tienes con nadie más, porque aunque ames profundamente a tu esposo o a tus sobrinos o a tus hermanos o a tus padres, este amor de mamá sí es único. No existe uno que se le parezca. Es algo que te llena infinitamente. Y al mismo tiempo, sí es verdad que implica sacrificio, responsabilidad. O sea, implica sacrificar como cosas que... Pero no es sacrificio, no es como darte. Es como darte, pero entregarte. Sí, pero yo sí creo que sí sacrificas. Bueno, sí sacrificas. Por ejemplo, sí sacrificas. A lo mejor tiempo, sacrificas dinero, digamos, si cabe esa palabra ahí, porque pues ese dinero lo podrías haber destinado a otras cosas para ti sola y estás sacrificándote tú, digamos, estás anteponiendo al otro. Y, por ejemplo, hoy que muchas amigas me dicen, no, pero es que deberías de balancear mejor tu dinero porque está bien que le das a tus hijos, pero tú deberías de viajar. Y yo digo, no, es que cuando eres mamá, esas amigas justamente no tienen hijos. Y cuando eres mamá es natural, ni siquiera lo pienso. Para mí es primero darle al hijo número 3 o el número 2, que si para el estudio, que si para la oportunidad, que si porque va a ser, que va a tornar. Antes que yo, como que digo, yo ya tuve oportunidades, yo ya hice cosas y para mí es totalmente natural y gozoso darles, o sea, en un balance, pero siempre para mí ellos están primero, sin ponerme yo tampoco así de en la... No, y hay una etapa donde... Y hay una etapa en donde 100% ¿no? O sea, son primero ellos, cuando son chiquititos. Etapa, pero hay una etapa donde... Y luego paras, o sea, por supuesto. Porque no puedes que soltarlos. El niño de 30 años y sigues... y sigues tú ahí poniéndolo antes. No. Todo en balance, pero, exacto. Pero... Sí son unos años, pero creo que es... Yo te diría que ha valido la pena todo lo que implica sí tenerlos, por un lado. Pero por otro también... Aquí, en este caso en específico, hay algo que creo que sí es muy importante. Yo, ¿cómo lo vería? Yo digo, bueno, si mi pareja es tan importante para él, sí hacerlo, y para mí estoy dudosa, creo que sí cedería. Pero también, o sea, ella dice algo muy importante, no quiero hacerlo nada más por él. Yo, pensando en mi matrimonio, hay cosas que aparentemente hecho por el otro, pero en realidad terminas haciéndolo por ti. O sea, por ejemplo, ¿no? Cuando Raúl se fue o sea, nos fuimos a vivir a otro lugar. Que todo el mundo decía, ay, pero vas a dejar todo por seguirlo y que bla, 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 y que los clientes y que... Pues sí, pero en realidad cuando yo hoy digo, wow, o sea, eso hizo que formáramos una pareja increíble que hoy me reditúa a mí mucho más de lo que o no sé si a él, pero a mí me reditúa muchísimo, ¿no? O sea, para mí fue maravilloso. Y nunca lo vi otra vez, no lo vi como sacrificio. Entonces, cuando tú cedes algo que para el otro es importante, pero que lo haces conscientemente desde un lugar para ti, eso te llena muchísimo también a ti. No sé si es el caso de ella, no, pero, es que cada cabeza pero también, es un mundo, pero también es algo que considerar, ¿no? O sea, si para ti no es un no rotundo, el que para él sea un sí rotundo, a lo mejor te ayuda a decir, bueno, me lanzo. Y lo que vives es maravilloso. O sea, yo creo que hay pocas personas que se arrepienten de sí tenerlo. Lo que sí creo... Sí hay gente que se arrepiente. Sí hay gente que se arrepiente. Pero... No, yo sí tenía una amiga que sí decía, yo no debía haber tenido hijos.
Pero yo creo sea, que, los ama, que pues, en porcentaje pero es mucho menos los las personas. ama, pero al mismo tiempo está consciente y dice, sí no debía haber tenido hijos, esta no es mi vocación, y entonces me resulta difícil, doloroso, incómodo, me enoja todo lo que tengo que hacer, y la verdad, pues sí lo hace a tropezones y sí los tiene medio ahí abandonadillos y eso implica cosas a largo plazo para la familia completa o para esos hijos, ¿no? El que la mamá no esté presente, en fin. Pero si está en ese caso, no rotundo, aunque al marido, exacto. Aunque el marido, hit, ¿no? sí. O sea, pero sí creo que, lo primero que hay que considerar, creo yo, es pues ella que está diciendo, a ver, quiero escuchar a las que sí son mamás, cómo lo ven, cómo ven la cosa. Para mí supera el amor. Si tú amas tanto a tu esposo como dices que lo amas, un hijo lo supera por mucho. O sea, es que te llena el alma de una forma diferente. Y no quiere decir que yo esté menospreciando el amor de pareja. No supera, pero es un amor totalmente distinto. Pero es mucho más grande. O sea, tú a un esposo, a ver, de un esposo te puedes divorciar. O sea, puede haber un día en que digas, ya me tienes up to the mother y ya no lo quiero y me voy a divorciar. De un hijo, no. O sea, un hijo haga lo que haga, lo sigues amando. Sí puedes quererlo tirar a la basura de vez en cuando porque lo quieres matar. Ahorcar. No estoy diciendo que sean perfectos, cero perfectos. Pero el amor aquí adentro que se siente por ellos, nunca jamás en la vida se termina. Es que yo me acuerdo una escena cuando eran chiquitos, que era como, ya sabes, no querían estar con nadie más en este mundo más que contigo, ¿no? O sea, esa parte donde cuando se van a dormir y cuando necesitan ese apapacho y esa lechita o lo que sea, es mi mamá, punto. Me vale que sea mi abuela, me vale que sea quien sea, es mi mamá, punto. Eso es una sensación impresionante. Yo creo que de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. Y siendo con los pies en la tierra, o sea, por ejemplo, la parte de sí implica un esfuerzo físico bastante grande. O sea, yo me acuerdo que sí, la parte de cuando eran chicos era agotador. Yo tuve 3 y también era que yo decía, no puedo más físicamente, pero bueno, ahí es donde echas mano de la abuela, de la no sé quién, de la gente que te ayude, ¿no? O sea, gente que tengas alrededor, el mismo papá, en fin. Pero sí implica un esfuerzo físico, o sea, desde el embarazo implica un esfuerzo físico y luego todo lo que tiene que ver con los niños chiquitos, sí lo implica, no dormir, todo eso sí es cierto. Pero ahora también, Ale, hoy es muy distinto de cómo era antes. Hoy ya los papás se involucran muchísimo más. O sea, yo veo a uno de mis sobrinos, tuvieron cuatitos y se fueron a hacer la maestría, imagínate, haciendo la maestría y los 2 bebecitos. O sea, te lo juro que digo, que el papá está al pie del cañón igual que ella. Estudiando la maestría, digo, yo creo que ella pues un poco más porque obviamente él se va a estudiar lo que sea, pero que él llegue y hace y el disfrute. Ellos, normal, lo común ya es ver que los hombres cambian pañales, dan mamila, se ponen, duermen al niño, ahora te toca a ti, tú vete a dormir, yo estoy con ellos, o luego lo de la jugadera. Claro, yo me voy a jugar con los niños, tú duérmete o tú vete con tus amigas o lo que sea, cada etapa, ¿no? Pero a mí una frase que me parece muy sabia que aprendí en el Instituto de Paternidad Responsable donde estudié hace miles de años, sí es verdad, me parece que es totalmente verdad. Los hijos vienen a darnos la oportunidad de crecer y de evolucionar y de ser mejores personas de lo que ya hemos crecido hasta este momento. Y nadie te da esa oportunidad de esa forma. Insisto, sí creces muchísimo en la pareja y es un reto importante y es un espacio donde creces como persona, pero los hijos es desde otro ángulo y ellos te llevan a solucionar aquellas huellas de abandono que no habías solucionado en tu juventud o en el pasado, que incluso no habías querido ver. Los hijos te lo traen a la nariz. Sí, es que son unos grandes son espejos. Grandes maestros, son tremendos espejos, son retadores, porque entonces te ponen enfrente aquellas cosas que no has tú resuelto y que luego con la pareja pues no ves esos temas y con la pareja ya te acomodaste.
y en cambio con los hijos, pues son otros aspectos de ti. Entonces, es una manera muy valiosa y poderosa a través de la cual tú creces y evolucionas. Y siempre es a través del amor, porque de verdad, aunque sí los quieras, de verdad, yo siempre decía de broma, hay veces que lo quiero meter al excusado y jalarle, o sea, de verdad, de que lo quieres matar, que es súper retador. Yo tuve una muy berrinchuda y fue terrible, una gran época de su niñez chiquita. Fue quien me llevó a mi mayor crecimiento personal, a mi mayor desarrollo, y la que me llevó también a luego, o sea, como a la búsqueda de un crecimiento incluso espiritual. Sí, a mí también. Porque bueno, por yo ella, cada uno porque solo por ella, y luego llegaron los otros, y los otros también me fueron empujando, como que le fueron haciendo eco a ella, digamos, pero solo por ellos estuve dispuesta. Si no, te haces güey. O sea, un poco es como de, ay, sí, pero aquí ya me acomodé y, ay, sí, me cuesta trabajo los límites, pero, ay, bueno, pues ya, no sé, te vas acomodando en muchas cosas de desarrollo personal e incluso espiritual, pero los hijos, es que por los hijos estás dispuesta. Tenemos que pensar que hay gente que no quiere crecer. Y también se bueno, vale, ¿eh? Sí, claro. O sea, sí. Tú y yo porque estamos metidas en este rollo. Pero hay gente que definitivamente le vale gorro crecer. Sí, pero yo no estaba metida en esto cuando fui mamá. Yo no estaba metida en nada de desarrollo. Yo estudié administración de empresas de carrera, licenciatura inicial, y yo trabajaba en esas cosas. O sea, no tenía nada que ver. Pero como que me fueron llevando a porrazos, a clasecitas o a libros o a no sé qué. Y luego descubrí, incluso gracias a ellos, pues hoy estoy en el desarrollo personal, ¿no? Sí, porque dije, oh, wow, este universo maravilloso lo descubrí gracias a ellos. Entonces, sí creo que es una oportunidad de crecimiento que no te da otros ámbitos. El mismo trabajo, la parte laboral, evolucionas muchísimo, aprendes muchísimo de ti, es retador, es mucho crecimiento, pero en otro ámbito. Es que son espacios muy, muy distintos. Y eso de que, fíjate, hay mucha gente que dice, no, pero es que yo tengo, porque qué tal que en un futuro me quedo sola. Yo creo que ahí sí no. Ahí sí no. Porque sí de no. todas maneras puedes tener un hijo y se va a vivir a Timbuktu y hace su vida por otro lado, y de todas maneras. Sí. O sea, no es tanto por eso. Yo, cuando menos lo que yo viví fue todas las experiencias. Es más, hoy digo, ay, ¿cómo no fui un poco más consciente? Me hubiera gustado, ¿no? Que, no sé, por ejemplo, en esta parte de amamantarlos y cosas así, que hoy me acuerdo y digo, ay, era tan padre, ¿no? O sea, se acabó tan rápido. Sí. Sí, pero muy corto, y de corto. Muchas otras cosas, ¿no? Sí, o sea, sí. La verdad es que sí hay muchos más recuerdos hermosos que cuando te llega el que se enferman, sobre todo que se enfermen o lo que sea, porque lo demás como quiera. Sí. Pero el que se enfermen sí es preocupación es grande. Terrible, ¿no? Bueno, para mí así lo vi. A ver, te voy a leer el próximo. Sí. Dice: hola, me llamo María Elena y quiero compartirles mi punto de vista desde la experiencia de una mujer de 43 años que decidió no tener hijos. Okay. Creo que muchas veces se dice que hoy existe un rechazo hacia la maternidad, pero honestamente no lo veo así. Lo que percibo es que estamos viviendo un momento en el que la maternidad se está viendo de una forma mucho más realista y menos idealizada. Durante generaciones a las mujeres se nos enseñó que ser madre era el destino natural de nuestras vidas y que, una vez que llegaron los hijos, encontraríamos automáticamente la plenitud, la felicidad y el sentido de todo. Hoy sabemos que la realidad es mucho más compleja. Las mujeres tenemos más información, más opciones y sobre todo más libertad para cuestionarnos qué es lo que realmente queremos. También hemos empezado a hablar abiertamente de cosas que antes se callaban: el agotamiento físico, el emocional de criar, la carga mental, los cambios en la identidad, las renuncias personales y profesionales e incluso sentimientos contradictorios que pueden aparecer durante la maternidad. Además, algo que me ha llamado mucho la atención es que cada vez más madres hablan con honestidad de su experiencia. No porque se arrepientan de sus hijos ni porque no los amen profundamente, sino porque ya no sienten la obligación de fingir que todo es maravilloso todo el tiempo. Escuchamos historias más completas y humanas donde cabe tanto el amor inmenso como el cansancio, la frustración y las dificultades. En mi caso, prácticamente todas mis amigas que son madres, mujeres entregadas, amorosas y felices con sus hijos, me han dicho alguna vez:
piénsalo muy bien antes de tomar la decisión. Yo también le he dicho eso a amigas. Incluso mi propia abuela, que tuvo 6 hijos y los adoró, me dice algo parecido. Y no lo hacían para desanimarme, sino porque entendían la magnitud de la responsabilidad que implica traer una persona al mundo. También creo que hemos empezado a desmontar ciertas ideas de que antes se daba por hechas, como que todas las mujeres nacemos con un instinto maternal inevitable o que cuidar de otros es una capacidad exclusivamente femenina. Hoy entendemos que hay mujeres que desean profundamente ser madres y otras que no sienten ese llamado. Y ambas experiencias son completamente válidas. Por eso, cuando me preguntan sobre la maternidad, siento que la respuesta no debería venir desde una presión social de la familia, de la pareja, ni de un reloj biológico. Es una decisión demasiado importante para tomarla intentando cumplir las expectativas de alguien más. Si cuando imaginas tu futuro sientes ilusión por construir una familia con hijos, incluso entendiendo los sacrificios que eso implica, probablemente ahí haya una respuesta. Pero si cada vez que lo piensas lo haces desde la culpa, el miedo o la decepción a alguien o la sensación de que estás renunciando a una vida que realmente deseas, también hay información valiosa de eso, en eso. Cada vez conozco más mujeres que fueron madres después de los 40 y otras que decidieron no serlo nunca y llevan su vida plena y feliz. Espero puedan leer esta opinión y me gustaría saber mucho la suya. Las admiro mucho y su podcast es mi alegría de la semana. Ay, Marielena, gracias. Fíjate que tiene toda la razón. Absolutamente, me parece que lo describe de una forma perfecta. Su punto de vista es bien válido. O sea, yo sí creo que hay mujeres que, mira, y sobre todo, no solo tener hijos, nada lo deberíamos de hacer desde la complacencia al otro. Exactamente. ¿No? Es que eso y todo lo demás. Todo lo demás no deberíamos hacerlo desde complacer al otro. Sí. Pero también es cierto que, por ejemplo, en mi caso, que tampoco fui muy consciente a la hora de tener mis hijos, la verdad es que no me arrepiento. No me arrepiento. Sí. Digo, gracias que sí los tuve la oportunidad. Y que además son 4. O sea, yo pensé, ni siquiera sabía cuántos quería tener. Pero siempre quise tener una niña. Entonces, como que el siguiente ya va a ser niña, el siguiente va a ser niña, el siguiente va a ser niña y nunca fue niña, ¿no? Pero, ¿y para cuándo el siguiente, Cris? No, ya. A ver si llega la niña. Ya. Ya llegó un momento en que me di cuenta que no era conejo, que no era conejo. No, pero la verdad es que creo que cuando la vida dejas que pase así, porque tampoco le voy a echar la responsabilidad a nadie, ¿no? Yo a lo mejor era muy inmadura y ni siquiera lo pensé. Hoy en día a mí me gusta que las mujeres, a mí me encanta, claro, porque son más grandes, son más conscientes, tienen más cosas, ¿no? Pero a veces también cuando dudas por miedo, porque a veces dudas hacerlo por miedo, pero a veces dudas no hacerlo por miedo. Sí. Entonces, yo creo que una buena opción es, como dice Marielena, o sea, centrarte en ti, escucharte a ti y realmente buscar si tu decisión está basada en el miedo o en el amor. Y yo creo que desde el miedo nunca debemos hacer las cosas o no hacer las cosas. Lo que pasa es que además me parece a mí muy valioso que de muchos años para acá, ya lo que habla Marielena, hay mucha más conciencia. Uh-huh. Y entonces al tener conciencia de lo que implica ser madre, puedes tomar una decisión libre. Porque no eres libre cuando no tienes ni edad ni a lo que vas. Y en realidad cuando te vas por la sociedad, por la familia, por lo que es lo que toca, como el borras, pues estás en un volado y si te salió bien, como a ti y a mí, bingo. Pero si no te salió bien, a ver, yo tuve un kinder hace muchos años. Y entonces entré muchísimo en todo este tema justo desde el lado de ser la directora del kinder y maestra de niños, pero además pues todas las clases que tomé y cursos que dábamos ahí y demás. Y entonces sí me podía dar cuenta cómo había tantas mujeres que verdaderamente no tenían la vocación de ser madre. Y tener la vocación no es tengo ganas de cargar a un bebé
y de besuquearlo. Ese es el plus, ese es el regalito que trae extra, ¿no? El tener hijos, pero muchas mujeres que no tenían la conciencia de lo que significaba y ya se veían mamás de 1, 2 o 3 niñitos, y verdaderamente mentaban madres de lo que implicaba y del sacrificio que les estaba representando, que ahí sí era un sacrificio desde un lugar de desagrado, de incomodidad, de enojo incluso. Sí, porque pobre niño, ¿no? Que o sea, entonces ¿qué culpa a los tiene? niños desde muy chiquititos los estaban afectando de una manera importante, en donde empieza a ver, nadie nos libramos de la huella de abandono, pero ahí sí eran huellotas desde chiquititos, porque la mamá era cero tolerante, porque la mamá esto, porque la mamá lo otro, porque prefería irse a trabajar y entonces los tenía abandonados. Un mundo de posibilidades, digamos, de casos. Pero el chiste es que eran mujeres que jamás se cuestionaron y que justamente se siguieron, pues así, como el borras, ahí voy y lo hago porque es lo que toca o porque ni lo pensé. Cuando sí es consciente. Me gusta también lo que dice María Elena. Sí, ya no estamos en la época de romantizar, porque no es romántico. O sea, tiene sus momentos románticos y hermosos, tiene sus momentos de belleza, de alegría, de diversión, de gozo, de todo eso. Y tiene unos momentos rudos, porque sí, lo que dices, las enfermedades, o los miedos, ya la adolescencia es bastante difícil, es súper retadora el enfrentar cuando te toca un hijo muy, muy, ¿cómo se dice? Que te confronta, o el tema de las drogas, el tema del alcohol, el tema del trabajo, del dinero, de los hijos, o sea, depende de las edades. Y lo emocional, ¿no? O sea, también lo emocional es cuidar tremendo. La parte emocional de los hijos también. Ajá, y efectivamente María Elena dice otra cosa también, sí implica un esfuerzo mental importante también de estar haciendo las cosas de manera correcta. Bueno, vaya, hasta cómo los alimentas. Empiezas a transformarte hasta en eso. Sí. O sea, yo comía, no sabes qué porquerías comía, y que tengo a la niña y luego que tengo al otro niño y luego y empecé a hacerme consciente y yo decía, ¿qué les tengo que dar? ¿Qué tengo que hacer? Digo, dentro de una lógica, pues sí tenía un poquito, ¿no? Pero entonces ya yo, una que es intensa, me puse a aprender muchísimo sobre alimentación sana y todo. Aprendí muchísimo gracias a eso. Porque estaba dispuesta, porque, insisto, era mi vocación ser madre y entonces estuve todo el tiempo en la búsqueda de todos los ángulos, cómo hacerlo mejor. Pero quien no tiene esa vocación, le puede resultar una experiencia de sufrimiento y de hartazgo y de guácala por muchísimos años. Y es un rollo, no, es un rollo para toda la vida, ¿Ale? Es para toda la vida, porque a la persona nunca dejas de no deja de afectarle a tu hijo porque sea adulto. Y tú, aunque seas vieja, no dejas de estar involucrada. Entonces, sí tienes no es lo mismo, espero, ¿no? Que no sea lo mismo cuando tienes un hijo de 2 años, de 2 añitos, que cuando tienes un hijo de 40, ¿no? Pero el hijo pero veo a mis amigas de 60 y de 70 que son suegras. Bueno, tú ya eres suegra también, que son suegras y que son abuelas y que va pasando la vida, y entonces la preocupación porque el hijo tiene una bancarrota, la preocupación porque la nuera lo dejó, la preocupación porque ya se están divorciando, la preocupación porque el nieto está enfermo o está en el hospital, o sea, nunca terminas. Bueno, pero eso te pasa es parte de con la los vida. Papás, con los primos, con los tilos, ¿no? Es lo que creo yo, que es parte de la vida y que si no va a ser con los hijos, pues va a ser con alguien más, porque siempre me parece que venimos a este mundo a servir. Y a través del servicio es como nos vamos descubriendo. Entonces, sí, hay quienes eligen. Tengo yo otra amiga, María Elena, que justamente ella también eligió en conciencia no tener hijos. Y ella dice, yo sé que venimos a servir, y además es muy maternal, su personalidad es muy maternal y es muy amorosa y muy al servicio, pero entonces se da de una manera en cuanto a la salud, con otras personas, con sus amigos, con su familia, con sus sobrinos y con sus pacientes. Ella tiene pacientes y entonces es una cosa que dices, bueno, mejor no me pudo haber tocado esta maravillosa mujer a mi lado, y de esa manera ella está entregando esta energía femenina y esta energía de dar y de cuidar y de proteger, que sí es natural en nosotras, pero que no obligatoriamente tiene que ser en los hijos. Y ella también es muy buena tía, pero ella ve a sus sobrinos y quiere mucho a mis hijos, por ejemplo, y a otros, y sí dice,
corroboró que no era mi vocación ser madre. O sea, estoy segura que no era ser madre y que por ahí no iba, pero no quiere decir que entonces te moches el brazo y eso ya no lo puedas hacer. No, o sea, y que también eso sucede. Que tu vida no valga porque no tienes hijos. Ajá, así es. Es otra cosa. Así es. O sea, la vida... Yo creo que sí eres un poco más libre, ¿eh? Ah, definitivamente. No. Sí. Sí eres más libre. O sea, eres libre. Sí, absolutamente. O sea, eres más libre. O sea, no debería de decirlo, pero... No, pero es que lo que dice Brian es cierto. Es real. Tampoco Sí eres hay que ser románticas. O sea, yo me acuerdo sí es que cierto. cuando era joven mucho más joven y idealista, sí. O sea, como que piensas, todo lo puedo hacer y puedo hacer esto y todo. Pero no, sí hay épocas en donde no puedes hacer todo. No puedes hacer todo porque ni modo, o sea, no es ni modo, pero... No, te toca estar ahí. Porque te toca estar ahí, porque es lo que corresponde, porque te nace, pero no quiere decir que no estés, por eso digo, no quiere decir que no estés sacrificando cosas. O sea, nadie puede amamantar a tu hijo. Nadie puede amamantar a tu hija. Sí, hay nodrizas, pero... pero yo creo... Ay, oigan, cuéntenos, ¿alguien ha usado nodrizas en esta época? ¿Y en ciudades normales? Bueno, pero sí hay. A lo mejor sí. No, pero o sea, sí se implica un sacrificio. A ver, mira, sí, desde cosas simples como a cosas muy bobas, como... No voy a ir a esta cena porque el niño tiene calentura y entonces ese es un sacrificio chiquito. No, porque se emborrachó en la adolescencia. Exacto. Bueno, ay, no sabes qué sacrificio es ir por ellos al antro o a las fiestas. Es una cosa de párate, ponte los pants, ponte los tenis. O espéralos hasta las 2 de la mañana. O espéralos, o y para que no les pase nada, que no se emborrachen, que no. Ay, no. Por ejemplo, la parte de preocupación creo que es de las que más me ha golpeado a mí, o sea, porque soy preocupona y bueno, ahí está mi trabajo, pero independiente de que esté mi trabajo o no esté mi trabajo y lo tenga yo acá consciente, el cuerpo me gana y es de, no me contesta, no me ha hablado, ahorita el fin de semana... me empieza a contestar con palabras extrañas y yo, ya está borracho y entonces le hablo, no sé qué, y entonces me contesta todo borracho, entonces hablándole al otro de cómo se va a regresar, voy por él, cómo está, no sé qué, y el día al otro que estaba sobrio, no te preocupes, ahí vamos para allá, yo te lo llevo, pero es estar pendiente de que si está borracho, si no está borracho, si se fumó algo, si no se lo fumó, si se metió, no se metió, si con la niña, con el niño, si cuando inician la vida sexual, que toda la parte la tengan, o sea, la hagan como a tu parecer. Síguele, es la consciente. Y le voy a recomendar a mi amiga que no tenga hijos, ¿eh? Yo sí le Recuérdame toda tengo esa una parte, amiga Ale. de 40 y algo que está dudosa. Creo que congeló óvulos y está en esas. Está dudosa de si se lanza o no. Y yo sí le digo, piénsalo. Y luego me ve a mí y sí dice, ay, pues es que así, ni cómo me voy a estar animando. Pero pues es que no puedes evitar también compartir estas cosas y decir, sí es cierto, no es romántico. Es como cuando te vas a casar y crees que va a ser como del cuento de hadas. Es lo mismo, no es un cuento de hadas ser mamá. No es un cuento de hadas, para mí no lo ha sido. Pero también cuando estás comiendo en familia, cuando comparten sus éxitos, cuando te digo, quieren estar contigo, o yo me acordaba mucho, tenía 2 chiquitos más o menos de la misma edad y yo me voy a sentar junto a mi mamá. No, yo. O sea, o cuando estás jugando con ellos, o cuando se les cae su primer diente, o sea, es que también hay cosas padrísimas. Mira, cuando yo nunca voy a olvidar, cuando pudimos llevarlos a Disney, es que verles la cara, nunca lo voy a olvidar. O sea, fue hace chorrocientos años. Es más, no se acuerdan ellos. Ellos ya no se acuerdan de esa vez. Sí, eso fue para ti. Porque eran demasiado chiquitos. Y fue para mí. Es una cosa que no puedes creer. O bien dices lo de los logros. Una que es chillona, acuérdense que yo lloro por todo. Y entonces el niño ya logró no sé qué éxito ya están más grandes en su trabajo y ya logró no sé cuánto. Y aquí tienen a la madre, chille que te chille, pues de la emoción y del gozo y de la felicidad. Sí. Igualmente es esto que te llena, que dices, es que mi hijo es así de maravilloso. O es así de exitoso. O cuando son buenísimos en cosas deportivas, por ejemplo, y que ganaron no sé qué. Ayer, maravilloso. Ayer fuimos a ver Toy Story. Ay, o sea, éramos 7 adultos. Y yo decía, traigo a mis niños a ver al cine.
7 adultos. Íbamos a ir a ver otra, pero nos dimos cuenta que era como de terror. Y Sí, yo, no hay yo manera. me zafo, yo no voy a la de terror. Y el otro, no, yo tampoco. Y entonces dice mi nuera, vamos a ver Toy Story. Vamos, todos quisimos ir a Vamos. ver Toy Story, ¿no? Bueno, o sea, Raúl, vamos a sacarnos la foto en la caja del cine. Se tomaron O sea, la foto. claro, porque mi marido es fan de las fotos. Todo fotos. O sea, los 7 adultos ahí, ¿no? Pero es una Eso es sensación, esa padrísimo. sensación de Sí. somos un equipo, nos Sí. divertimos juntos, Sí. hacemos una familia, Sí. gozamos la comida. O sea, eso también Por es supuesto. parte de. Yo ayer, te lo juro que, o sea, yo refunfuñando, ¿cómo crees? Uno de ellos, ¿cómo nos vamos a regresar? ¡Qué oso a sacar la foto! Y Raúl, no importa, regresémonos, ¿no? Entonces, Ahí van a pues tus ahí fotos. vamos todos. Y la verdad, la foto, y yo decía, pero es parte de la vida. Ese es el parte. disfrute. Esos Sí. momentos Sí. que ves en retrospectiva, Sí. o sea, y no estás idealizando los momentos, pero No. esos momentos También son en que haces un equipo, maravillosos. Sí. o cuando uno tiene, o es más, te lo voy a poner del otro lado. Sí. Cuando muere mi hermano o cuando se enferma uno de mis Eso iba yo a hermanos tan decir. fuerte En esas cosas. que todos se solidarizaron. Todos hacen así, como Que muéganos. uno se puso a hacer el GoFund y el otro se puso, y cuando llegan todos y te sientes, ahora tú te sientes Sostenida. acogida y sostenida y Sí. están ahí para ti, Sí. y a la distancia te ven o van por ti al aeropuerto y están los 4 ahí parados. No, o sea, de verdad Sí, es sí, que sí, sí. vale No hay toda la más, pena, sí. ¿no? O sea, ha valido la pena todo. y no Sí. es, o sea, que idealizas los momentos otra vez. Sí. O sea, los vives ahí porque yo sí creo que una de las cosas más bonitas en este mundo, sea como sea tu familia, es la familia. ¿No? Absolutamente, O sea, la sí. familia, si adoptaste un niño, si tienes solo a tu pareja, o sea, pero sí somos seres tribales, y el estar juntos en esos momentos que la vida tiene, Sí, gozosos o no, Sí. trágicos o no, Sí. o sea, vivir esa sensación de equipo es maravillosa. sí, esa sensación de equipo es inigualable. A Ok. ver, te voy a leer el siguiente caso. Toy Story. Ok. Hola, chicas. He pensado mucho si escribirles o no porque me cuesta muchísimo admitir lo que siento. Incluso mientras escribo esto me invade la culpa, pero necesito sacarlo de mi pecho y escuchar si alguien más ha pasado por algo parecido. Tengo 29 años y mi pareja tiene 31. Llevamos varios años juntos y hace poco más de un año nos convertimos en padres de una hermosa bebé que hoy tiene 6 meses. La realidad es que nunca me imaginé siendo mamá. Mi embarazo no fue planeado. Tomábamos precauciones y aunque siempre existía la posibilidad, jamás pensamos que sucedería en ese momento. Cuando me enteré, sentí muchísimo miedo. Mi pareja siempre había hablado con ilusión de formar una familia algún día, mientras que yo nunca me había visualizado teniendo hijos. No porque odiara la idea, sino porque me aterraba la responsabilidad, el compromiso y todos los cambios que implica. Hubo momentos en los que pensé que no quería seguir adelante con el embarazo y otros en los que la sola idea de hacerlo me rompía el corazón. Finalmente decidimos continuar y aunque hoy amo profundamente a mi hija, siento que nunca terminé de procesar todo lo que significó aquel cambio. Durante el embarazo seguimos trabajando, enfrentamos mudanzas, incertidumbre económica y muchos cambios al mismo tiempo. Intentaba mantenerme fuerte, pero por dentro me sentía completamente abrumada. El parto tampoco fue sencillo. Hubo complicaciones que hicieron que los primeros días fueran especialmente difíciles. Mi bebé tuvo que permanecer bajo observación médica y yo apenas podía moverme por el dolor físico, y mientras todos parecían emocionados por la llegada de la bebé, yo estaba intentando entender qué acababa de pasar con mi vida. Los primeros meses fueron una montaña rusa entre la recuperación física, la falta de sueño, la lactancia y la ansiedad constante de que algo pudiera pasarle a mi hija. Sentí que desaparecí como persona. De pronto todo giraba alrededor de ella. Y sé que eso es normal cuando tienes un bebé, pero nadie me preparó para lo mucho que iba a extrañar mi vida anterior. Extraño cosas tan simples como dormir una noche completa, salir sin planearlo todo con anticipación, tener tiempo para leer, ver una película, dibujar o simplemente estar sola con mis pensamientos. Extraño sentir que tengo una identidad más allá de ser mamá.
Y aquí viene la parte que me cuesta admitir. Amo a mi hija con todo mi corazón. La amo de una manera que jamás imaginé posible. A eso me refería. Haría cualquier cosa por ella. No puedo imaginar mi vida sin verla sonreír cada día. No me arrepiento de haberla tenido, pero muchas veces siento que no me gusta ser mamá. Y decir eso me hace sentir una persona horrible. Porque inmediatamente aparece la culpa. Me pregunto si soy egoísta, si soy una mala madre o si hay algo mal conmigo. Veo a otras mujeres que parecen disfrutar cada segundo de la maternidad y me siento aún peor. Mi pareja es un padre maravilloso, está involucrado, me apoya y hace todo lo posible por ayudarme. Este no es el caso de una mujer que está criando sola. Sin embargo, aún con todo su apoyo, muchas veces me siento aislada. Actualmente paso la mayor parte del tiempo en casa, lejos de mis amigas, con poca red de apoyo y con la sensación de que los días se repiten una y otra vez. Hay momentos en los que miro el reloj y me doy cuenta de que ni siquiera he tenido tiempo de ducharme tranquila, arreglarme el cabello o sentarme a tomar un café caliente. Y sé que esta etapa es temporal, pero cuando estás dentro de ella parece interminable. Sí. Efectivamente. Sí. Además, arrastro otras pérdidas y dolores personales que quizá también influyen en cómo me siento. A veces cargo con la sensación de que nunca estoy haciendo suficiente, de que siempre podría ser mejor madre, una mejor pareja, una mejor hija o una mejor persona, y mi mayor miedo es fallarle a mi hija. Tengo miedo de no estar a la altura, de no darle todo lo que necesita emocionalmente, de que algún día descubra que hubo momentos en los que me sentí sobrepasada y pensé que no la amé lo suficiente. Que no la amé lo suficiente, cuando en realidad es exactamente lo contrario. Por eso les escribo. ¿Es normal amar profundamente a tus hijos y al mismo tiempo sentir que la maternidad te ha sobrepasado? Sí. ¿Alguna de ustedes ha sentido que perdió una parte de sí misma al convertirse en mamá? Sí. Necesitaba decirlo en voz alta porque durante mucho tiempo pensé que era la única mujer que se sentía así. Gracias por leerme. No, o sea, obvio sí todo esto. Fíjate que sí. Mira, qué padre que lo digas, qué padre que lo puedas expresar, porque creo que cuando uno se va guardando esas partes oscuras del alma, ¿no? Exacto. O sea, claro que sí, claro que... No, pero desde luego. Bueno, hasta de pareja, hasta de muchas cosas. O sea, porque sí, creemos que esa es la parte de idealizar. Yo me acuerdo que sobre todo con el primero, cuando me lo dieron, ya sabes que las películas románticas no es. Y lo vi y sentí una conexión desde el fondo de mi alma. Y sentí cuando le das pecho. Que es muy hermoso y muy precioso. Te lo juro que yo decía, o sea, ya lo tengo que querer así como dicen que es lo máximo en tu vida. Y que, ¿cuándo va a pasar eso? ¿Cuándo va a suceder? Y yo decía, como que todavía no siento eso. ¡Qué horror! Es que sí, es real. Y yo de verdad te digo, no, el amor se va construyendo. El amor se va construyendo poco a poco. Y sí, amas incondicionalmente a los hijos, pero eso lo vi, me vio y entonces fue una conexión. Bueno, cuando menos yo, en mi caso no fue así, ¿eh? En mi caso fue al revés. Sí fue así romántico. ¿Sí? O sea, yo la vi y dije, ¿qué es esta belleza? Yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué es esta perfección? No puede ser posible. Sí me fue fácil amamantarla, gracias a Dios. Entonces, aparte también, como que no hubo ahí el estire y afloje. Y entonces todo era hermoso y todo era precioso y romántico y divino. Pero pues es que Dios sabe. O sea, no, Dios yo sabe, no, yo porque no. dijo, a ver, esta señora se tiene que súper mega enamorar de esta pequeñita. Porque luego, madres, ahí viene el madrazo. Porque esta misma pequeñita me arrastró por los pelos. Y luego eran unos pleitos y unos berrinches y una cosa del terror y ya la quería. Entonces, pues ya, ¿qué le haces? O sea, cada quien lo vivimos diferente, ¿eh? Sí. Pero por supuesto que hay veces que dices, solo a mí se me ocurrió, yo sí lo he dicho, solo a mí se me ocurrió tener tantos hijos. Solo a mí se me ocurrió esto, ¿en qué me metí? O sea, qué horror, tan en paz que vivía, tan a gusto, tan cómoda, que eso también es falso. O sea, no es falso. Pero lo ¿sabes vivías qué, cómodo Ale? en una época, pero siempre... Sí es real. Es real que hay una época que es muy pesada.
Muy. Y no solo con el Muy. primero, o sea, con los hijos, pues. Sí. O sea, es muy pesado cuando pasas esa transición de que sí es real, no puedes sentarte, No bueno, vas ni a al bañarte. baño. Yo me acuerdo que la metía con su sillita, iba excusado. No, pero Y yo decía, espérate. Y cuando ¡qué crecen un espanto! poquito más. No te puedes ni bañar en paz. Cuando crecen un poquito más, sí. ¿Te puedo acompañar al baño? Y tú, quiero ir al baño sola. O sea, en realidad, o sea, no me tienes 2 añitos y ¿me puedo sentar contigo, mami? Y tú, no. No. O sea, Sí, no. pero sí, o que no tienes quien te ayude y la- no vaya a por eso, ser la metes que al baño metan los contigo. dedos al contacto Por y ser, demás, yo sí ¿no? lo metí al baño Pues sí. conmigo y pues sí, o ni sea, modo. pues sí, siéntate aquí, platiquemos y tú. A ver, sí es un sacrificio. Ahora, no es lo mismo, o sea, aconsejar a alguien cuando todavía no toma la decisión o todavía no pasa, que cuando ya la tienes y entonces ya no puedes decir chao, bye, ¿no? O sea, Ya no puedes decir. bueno, sí puedes, pero a mí siempre lo que me puedes, parece muy pero- importante es validar lo que sentimos. Ajá. Porque, a ver, Sí. es verdad que Sí. estamos en una época de la vida del planeta en la que ya nos damos este permiso. Sí. Y nosotras a los 50 pues ya pasamos por eso hace bastante, pero ya nos atrevemos a decirlo. ¿A poco tú oíste a una mamá, abuelita que diga que qué horror fue ser mamá? Yo no. En mi entorno, las abuelitas como que no te decían nada y como que sí, mijita, los hijos son el amor y la fregada y nunca me avisaron. Nadie me avisó. Nadie me avisó Sí. a lo que venía. Y el darte el permiso de hablar de eso libremente no te hace una mala madre, no te ¿sabes hace una qué? mala Eso persona. te va Te preparando sí. para que cuando sean mayores Sí. también te des cuenta que sigues siendo el ser humano que también tienes derecho a ser. Sí, sí. Porque también es real que en nuestra sociedad muchas madres, o sea, ya después, entonces ahora el hijo tiene todo el derecho a hacer cosas que sobrepasan Ajá. tus límites Sí. personales. Y no, A ver, todo a en mí la me vida es un parece equilibrio. Muy importante Sí. verlo, reconocerlo, Muy. aceptarlo. Y yo diría que a mí me hubiera ido bastante mejor si desde antes hubiera yo ido a una terapia. ¿Por qué? Porque en la terapia estás en un lugar seguro, profesional, donde puedes explayarte y expresar todo lo que sientes y donde puedes trabajar estas emociones que vienen de la culpa, porque ¿por qué? Porque está la autoexigencia. Tengo que ser perfecta mamá y en mi concepto de perfecta mamá es no quejarme, amar a mi hija por sobre todas las cosas, siempre en todo momento. Hacerlo todo bien. Hacerlo todo bien y además seguir siendo una excelente esposa y una excelente hija y una excelente... Aquí nos está hablando también ella de otras pérdidas y otras situaciones. A ver, es que no eres su Wonder Woman. Y la autoexigencia nos han enseñado, la sociedad sí nos enseñó en el pasado a ser Wonder Woman y que tú puedes con todo y puedes malabarear todo y no es verdad. No. Y a la hora que lo ves, lo reconoces, lo hablas, lo acomodas, porque en una terapia acomodas las cosas, no es que la terapeuta te vaya a solucionar porque no vas a dejar de tener que cuidar a la bebita de 6 meses, pero acomodas todo y entonces empiezas a encontrar que no eres perfecta. Y que así como tú, habemos todas las otras millones de mujeres que somos mamás y que hemos pasado por todas esas emociones y de verdad de decir, ¿qué hice? O sea, ¿cómo qué, me metí Ale? en esto? Y luego dices, no, ¿cómo no me iba a meter en esta maravilla? Y luego dices, mejor no, mejor sí. También Y así te la creo pasas. que como principio de realidad es importantísimo también darte tu espacio. O sea, Ajá. darte tu espacio para algunas cosas. Por eso te digo que hay épocas, a ver, no es lo mismo tener un bebé de De 6 meses. 6 meses que un niño de 2 años, que un niño de 5, que un niño de 10. O sea, pero dentro de todos esos... de esas etapas, yo creo que sí es importante Encontrar darte huequitos. el tiempo. Es como la pareja. O sea, yo conozco muchas personas que cuando tienen hijos se olvidan la pareja. Y los dos se enfocan totalmente en los hijos y se olvidan de esa comunicación, de ese espacio, de ese lugar. Y yo creo que eso es un grave error, porque el hecho Sí. de que seas papá no implica que dejas de ser pareja. Exacto. El hecho que seas mamá no implica que dejas de ser persona y tener tus intereses y tener ganas de hacer cosas. Entonces, en la medida en la que vas encontrando equilibrio, yo creo que la ley de la vida es la gran respuesta de la vida, creo yo,
cuando menos así lo he vivido, es el equilibrio. Todo tiene que tener un equilibrio, porque si no, de verdad, terminas engañándote a ti misma. Sí. Entonces, como dice Ale, la verdad, lo mejor es un espacio terapéutico, pero si por alguna razón no puedes, yo creo que un equilibrio en la vida de todo y poder expresar lo que sientes. Y la verdad, gracias, te agradezco que lo hayas externado, porque yo creo que muchas mujeres que acaban de tener un bebé y que están teniendo hijos y demás, o que ya los tuvieron, pero que viven una situación determinada, se sienten así. Y es que sí es cierto que es un cambio radical. Sí. Y acuérdate, Cris, esta frase me parece sumamente importante, que debemos tatuárnoslas. La única cosa constante es la impermanencia. Sí. Mamá o no mamá, la vida siempre está en cambio, cambio. Y nosotros idealizamos en nuestra cabecita, porque nos limitamos mucho, pues sí, así es el ser humano, creemos que esta forma en que estoy viviendo hoy va a estar para siempre igual. Y aunque no hubiera bebés o hijos, esto que estoy viviendo hoy no va a ser igual. Va a ser diferente porque cambiamos de edad, de etapa de la vida, por las hormonas, porque cambiamos de trabajo, de residencia, porque nos divorciamos, enviudamos, porque nos peleamos, porque nos amamos mucho, porque lo que tú quieras. Hay tantas y tantas y tantas posibilidades que la vida no es permanente. Entonces, teniendo ese principio, cuando eres mamá, efectivamente ya dejaste de ser aquella mujer que eras. Antes de ser mamá, eras una, y cuando eres mamá te conviertes en otra. Entonces, efectivamente, estás como teniendo un renacer y es un descubrir qué fregado soy ahora, porque cuando tienes al primero, no sabes cómo se hace esto de ser mamá y tampoco sabes cómo funcionas tú en tu nueva vida, y como que va a haber una nueva dinámica y va a haber un reacomodo en la pareja y va a haber un reacomodo en los horarios, en todo hay reacomodo. Entonces dejaste de ser aquella y hay que honrar a aquella que fuiste y aprender a soltarla. Pero ¿sabes qué, Ale? Siempre estás en eso. Porque, es que siempre. En la etapa de la vida que me digas de tu hijo, ¿no? O sea, cuando son bebés, porque como dices, cambia tu vida radicalmente en un tiempo donde te tienes que dedicar ahí. Pero después, cuando llegan a la adolescencia, donde creen que está 7x24 a su disposición. Y donde te odian y te contestan horrible y no quieren hablar contigo y no sé qué. Pero cada etapa, son etapas cuando nuevas. llegan a ser adultos y cuando ya tienen su pareja y cuando ya no puedes meterte, o sea, en cada etapa de la vida sí te van enseñando algo totalmente diferente. Y hormonalmente vas cambiando tú. Además. Y entonces no eres la misma a los 20 que a los 30 y que a los 40. Y luego entonces te llega la etapa de la adolescencia de ellos con la tuya premenopáusica y se vuelve ahí una melcocha espantosa. Pero también cuando acabas de tener al bebé estás teniendo una bola de cambios hormonales que no hay que dejar de ver. Y no es como que, ya nació, ya se reorganizaron las hormonas. No, hombre, le cuelga la para depresión que se reorganice aquello. La depresión posparto. Yo me acuerdo muchísimo de una amiga que cuando tuve a mi segundo bebé, o sea, estábamos en una situación, ya sabes, de decidir esto, el otro, y un día sí me agarró y me dijo, respira, por favor, no tomes decisiones ahorita. Sí. Dice, todavía traes todas las hormonas hechas un desastre. Y eran 6 meses después. Sí. Me dice, no tomes. Y la verdad fue un gran consejo, porque es real. O sea, las hormonas en el cuerpo tardan en ajustarse otra vez. Yo creo que hay que darse chance. Date chance. Me siento exhausta, no me baño hoy, pues no me bañé. O no me arreglé, nada más me bañé, pues si el bebé está dormido, me duermo con él. Si la casa está tirada, digo, ni modo. Y hoy que tengo más energía, pues que el bebé duerma y yo hago cosas en la casa, o así te la vas llevando y las hasta que te vas acomodando. Ale. Y las que trabajan. O sea, de verdad, o sea, porque hay veces pretender que hacer todo trabajas, perfecto. Cuidas niños, haces comida, no. Creo yo que así como idealizamos, o sea, se puede llegar a idealizar la maternidad,
también se sataniza demasiado. Sí. Porque es esta parte de, no, es que qué barbaridad, es que ahora no voy a dormir jamás, y además la responsabilidad, y además los hijos, y voy a sacrificar, y el dinero, y es terrible. Es que tampoco. O sea, tampoco. Hay épocas que son duras, pero también porque pasan cosas en la familia, en el matrimonio o en la economía de la porque familia. La vida pasa. Que la vida pasa. Y entonces si hay una situación de dinero, bueno, pues no es propiamente la maternidad lo que la está complicando, es que la situación del momento está difícil, pero realmente pues es que es un balance donde además a mí me parece importante considerar esto de que somos tribales y sí. O sea, por ejemplo, cuando Manuel se enfermó y luego se murió, yo sí decía, no estoy sola. No estoy, claro, si no hubiera habido hijos, bueno, pues hubiera enviudado y hubiera sido a lo mejor menos situaciones que resolver posterior a la muerte de él porque no tendría los hijos. Pero teniendo los hijos, yo me sentía súper sostenida en decisiones, en situaciones en situaciones que estábamos viviendo, en decisiones que tomar, por ejemplo. Y yo decía, gracias Dios que tengo a estas 3 personas que están conmigo. Y eran adolescentes que ya hoy son adultos muy jóvenes, pero que están ahí para mí, y yo también estoy evolucionando en diferentes aspectos de mi vida, y tengo este team, tengo este equipo conmigo que siento que vamos como juntos, como que vamos evolucionando juntos, y eso es muy satisfactorio, es hermoso. Oye, lo que sí, antes de terminar este capítulo, quiero darte un consejo. Cómprate, si ya eres mamá y acaban de estar tus bebecitos o a lo mejor ya son un poco más grandecitos, cómprate una alcancía donde vas a ir ahorrando para el psicólogo de ellos. Porque los vas a traumar. Porque de todas maneras no vas a ser la mamá perfecta que pensamos que vamos a ser. O sea, y es real. O sea, cada uno de nosotros tenemos que lidiar con nuestras propias cosas. Así es que si estás buscando ser la mamá perfecta, olvídalo. Mejor cómprate tu cochinito y listo. Porque la verdad es que eso no existe. No existe. Eso no existe. Ahora, también me parece, regresando al tema de si te decides o no decides ser mamá, por ejemplo, mi hija, justamente ella dice, yo tengo estudió psicología, lo cual la hace todavía más consciente que a lo mejor alguien que estudió ingeniería, ¿no? Más consciente en temas de lo que implica ser mamá. Y ella hoy dice que no quiere ser mamá. Veremos después, pero en este momento de su vida dice que no va a ser mamá y que elige no serlo. Y entonces ella sí tomó la decisión de no, o sea, de romper con su pareja, porque su pareja sí quiere ser papá. Y entonces realmente se quieren y se querían muchísimo y se llevaban muy bien y lo que tú quieras, pero decía, yo no, o sea, por amor lo tengo que dejar ir porque yo no voy a ser quien que es muy válido, le impida, digamos, algo tan importante, porque no es que yo quiero vivir en departamento y tú quieres vivir en casa. No, es que esto es algo definitivo, central en tu vida. Quiero ser padre, quiero ser madre, o no quiero serlo. Y ella dice, yo no voy a sacrificar lo que yo quiero ser y como yo quiero llevar el resto de mi vida por alguien más, o sea, él o quien sea. Pero él tampoco le tiene por qué hacerlo por mí y dejar de ser padre por mí. Y entonces no tiene por qué sacrificarse. Entonces el día de hoy, o sea, decidieron ya hace varios años de separarse porque tú vas a ir por un camino y yo voy a ir por otro. Y él le decía, pero ¿y si cambias de opinión? Todavía estamos jóvenes. Sí, si cambio de opinión, veremos si la vida decide que éramos el uno para el otro. Pero si no cambio de opinión, yo no puedo hacerte tampoco a ti perder el tiempo, porque tú, pues porque va pasando la vida y no es como que, bueno, agárrate una y ahora ser papá. Qué pues linda no. y qué madura. Entonces, muy madura, la verdad, yo decía, mis ojos cuadrados, y yo decía, pues es muy sensato esto, porque ni yo voy a sacrificarme, ni tú te vas a sacrificar porque por estás mí. dejando, sobre todo si quieres tanto a esa persona. Y se llevan muy bien, se quieren mucho. Ella me decía, me suma muchísimo, es alguien con quien crezco, con quien evoluciono, él también conmigo. O sea, todo era a favor, excepto ese punto. Y por ese punto dijo, no, y si más grande, pasan 8 años o yo no sé, y de repente digo, pues mejor si quiero, y tú estás disponible, y a ver, y todo funciona, bueno, pues volveremos. Y si no, pues ya, bye, o sea, ni modo.
Pues ahí está. Pues muchas gracias. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. De verdad, creo que es un tema muy importante y muy importante saberlo y expresarlo. Sí. Y dejarnos ser, porque no necesariamente tienes que ser madre. Ay, no. Y tampoco, como dice Ale, ni quererlo tanto ni satanizarlo tanto. Ni satanizarlo tanto. O sea, punto medio. Todo tiene retos en la vida y todo tiene unas satisfacciones. Y la maternidad, sin duda, es una de ellas. Para mí sí ha sido mi vocación. Me parece un tema muy valioso, muy importante, y qué padre que hoy sí se lo cuestionen, sí lo piensen y no sea así como porque yo. toca. Porque toca, Como pues, yo. como tú y yo y muchas otras más, de que era porque tocaba y vi fiu a las que nos salió bien. Fiu. Bueno, pues nos vemos para la próxima. Muchísimas gracias. Gracias, Ale. Gracias, Cris.